Antes de meternos en la charla con el próximo entrevistado aquí en Arriba Gente, me permito tener una parte para algo que decía Mariana Romano recién desde el móvil y hablando y anunciando el desfile de carnaval, porque la verdad llama la atención, pero no está mal que se haga. A ver, me estoy refiriendo a esto. El SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, acaba de publicar en su cuenta de Twitter recomendaciones para personas que asistan a lugares donde se registran aglomeraciones. Por ejemplo, el desfile de carnaval. Y ahí tienen ustedes algunas recomendaciones. Las aglomeraciones de personas suponen riesgos, o sea que en caso de asistir a esos lugares a un evento masivo se hacen determinadas señales o advertencias. Por ejemplo, informar a sus allegados sobre el mismo lugar y recordar llevar los documentos. Es decir, una serie de recomendaciones que parecen obvias, pero que a veces en una situación compleja que se puede dar, una corrida de gente en un lugar donde hay mucha gente apretada o hay mucha aglomeración, de repente el tener una cédula de identidad que identifique, el tener algún teléfono de contacto o alguna algo en definitiva que lleve a identificar a esa persona puede llegar a ser importante. Son recomendaciones. Usted me va a decir, capaz que es tonto esto, pero, o capaz que es de perogrullo, pero nunca... Si es bueno, dos veces bueno, nunca es redundante, ¿no? Sí, más vale que sobre y no que falte. Exactamente. Bueno, y nos metemos en la próxima entrevista esta mañana. Hablábamos justamente sobre temas sanitarios y por eso está el director general de la Salud, Jorge Quian, con nosotros, porque a raíz de un brote en Minas Gerais, en el sudeste de Brasil, en el que se han registrado unos 140 casos de fiebre amarilla y ya muchos de esos casos con fallecidos, Salud Pública ha recomendado justamente para quienes viajen a Brasil y particularmente a este lugar, a esta región, región de zona selvática en Brasil además, que se suministren la vacuna correspondiente, una vacuna que debe ser aplicada con días de antelación al viaje. ¿Cómo le va, don Jorge Quian? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Gracias por atender nuestro requerimiento veraniego. Un placer porque... transmitir información que sea adecuada para la población. Y eso que estaba diciendo usted me parece muy adecuado, que para quienes viajen a esas zonas. Claro, no al que viaja... Claro, porque fue un error de la comunicación nuestra o fue simplemente una errónea interpretación. Mucha gente que va a viajar a Florianópolis, a Río de Janeiro, al sur de Porto Alegre, quería recibir la vacuna y en realidad no está indicada. No es necesaria ni indicada. No es indicada. necesaria, exactamente. Y esta vacuna sí, que es una típica vacuna de viajeros, está indicada para quienes vayan a Minas Gerais o a zonas selváticas de Brasil, claro, donde puede haber un riesgo mayor de fiebre amarilla. ¿Qué es la fiebre amarilla? Bueno, voy a transmitir lo que he leído en los libros. Yo, bien, obviamente, nunca vi un caso de fiebre amarilla, porque en el Uruguay desde 1920, que no hay caso de fiebre, se erradicó prácticamente, totalmente. Pero es un cuadro transmitido por mosquitos, que se caracteriza por fiebre elevada, por, en general, un cuadro digestivo caracterizado por vómitos abundantes, malestar general, trastornos puede haber sangrados, y lo más importante que puede producir es un fallo hepático y renal, pero en el fallo hepático, sobre todo da ictericia, que es lo que provoca el color amarillento en los ojos, y de ahí el nombre de fiebre amarilla. Con respecto a lo que usted decía también de que ha habido casos fatales en Brasil, si bien esta enfermedad se puede acompañar de mortalidad, también hay que analizar dónde se produjeron estos casos y que muchas veces el acceso a los cuidados médicos, es reducido. Porque, vuelvo a repetir, esto se produjo en la selva. En Brasil es endémica la fiebre amarilla en la zona selvática. ¿Qué quiere decir? Que hay casos todos los años. Y hay fundamentalmente casos en los monos, en los simios. Y esto a veces por transmisión, la picadura de un mosquito al mono y transmitida al hombre puede provocar casos en humanos. Esta vez se ve que hubo un gran aumento de número de casos por otros mosquitos, además que no es el Aedes aegypti, en este caso en la selva, aunque el Aedes aegypti también puede transmitir esta enfermedad. Es un vector también de transmisión. Y bueno, por eso digo que no hay que... la interpretación de la cantidad de los fallecidos hay que ser cuidadoso, porque esto no sucede en las ciudades cerca de los sistemas sanitarios. Con una correcta atención estamos hablando de casos controlables. Exactamente. Seguramente está influyendo en esta cantidad de muertos. Ahora, los viajeros van y vienen, ¿no?
¿Qué pasa con las personas que puedan llegar desde esa área de Brasil al Uruguay? ¿O cómo estar prevenidos ante eso? Sí, es buena la pregunta. Nosotros estuvimos analizando la posibilidad de exigir a quienes vienen de esas zonas un certificado de vacunación. Pero bueno, es bastante compleja la medida porque no hay vuelos directos de Minas Gerais a Montevideo. Habría que hacer un interrogatorio exhaustivo a todo lo que... Rastrear el origen. Exactamente. Claro. Así que por ahora, como además el foco está muy concentrado en esa zona, no hemos tomado otras medidas. Estamos atentos a la evolución del brote y si es necesario la tomaremos. Y en términos legales, ¿no? Tratándose aparte de un país que forma parte del Mercosur, o sea, ¿existen posibilidades de, más allá de lo complejo que sea rastrear el origen de una persona en cuanto a su vuelo, de exigir para permitir el ingreso a un territorio una vacuna determinada? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer porque hay un reglamento sanitario internacional que autoriza en caso de riesgo sanitario para un país que está libre de una enfermedad, exigir, sobre todo una enfermedad transmisible. Claro. La vacuna es una sola dosis, hay que... Es una sola dosis. ¿Refuerzo? Es una sola dosis que dura mucho tiempo, en general se considera que alcanza para toda la vida. Ajá. Se da en algunos vacunatorios especiales. Por lo que le decía hoy, por ser una vacuna... No debe estar disponible en todos lados porque evidentemente es algo puntual. Es una vacuna de viajeros. Hay tres locales donde se puede dar la vacuna, que es en el puerto de Montevideo, en una oficina del Ministerio de Salud, y en dos locales de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa que están, uno en Salto y otro en Rivera. En esos tres lugares se puede vacunar. La vacuna tiene un costo que son alrededor de 570 pesos y vuelvo a decir que tiene algunas contraindicaciones. A ver, ¿cuál? Por ejemplo, las embarazadas no pueden recibir esta vacuna. Las vacunas se dividen en general a grandes rasgos en vacunas a gérmenes vivos y a gérmenes no vivos o gérmenes muertos o productos de los gérmenes. Esta es una vacuna a gérmenes vivos que tiene más contraindicaciones que las otras vacunas. Embarazadas no la pueden recibir. Los mayores de 60 años tienen que tener una indicación médica precisa. Las personas que tengan una enfermedad que cause inmunosupresión o que tengan medicación que cause inmunosupresión, y el ejemplo más común son los corticoides. Los menores de 9 meses tienen que consultar. En general no se recomienda, salvo en casos de epidemia. Lo más raro es personas que tengan alergia a las proteínas del huevo, tampoco la pueden recibir. Y aquellos que estén cursando una enfermedad febril aguda tampoco la pueden recibir. Así que ese es el panorama que estamos con la vacuna de fiebre amarilla. Bien. Jorge, hay otros temas de salud que obviamente importan. Se ha hecho una campaña importante sobre el tema de la leishmaniasis en Salto. Se trabajó hoy mucho en el tema y ahora finalmente se ha levantado. ¿Se puede hablar de que está superada la situación? No, para nada. Pero, a ver, emergencia significa, en términos médicos, una actitud que toma el cuerpo sanitario para tratar de enfrentarse al problema y poner los mecanismos de resolución. Cuando uno cae a una emergencia a nivel personal, se moviliza el equipo de salud, hace lo que tiene que hacer. No quiere decir que te curen inmediatamente, pero después entras en la etapa de estado donde terminó la emergencia. ¿Qué pasó en Salto? Se declaró la emergencia sanitaria departamental hace un año porque estábamos frente a una enfermedad nueva en la cual no había experiencia en el país, que puede afectar severamente a los seres humanos, y decidimos decretar la emergencia para tomar una serie de medidas que pusieran en marcha lo que ahora va a ser un periodo de educación sanitaria a la población y al equipo médico, al equipo de salud, para que estén atentos a esta enfermedad que vino para quedarse, pero que hemos logrado en este año de emergencia sanitaria 2 objetivos que nos habíamos propuesto. En primerísimo lugar, no han habido casos en humanos, y eso es muy importante para nosotros. En segundo lugar, una medida antipática que había que tomar, que era el sacrificio de los perros portadores de leishmaniasis, la hemos logrado en un 84% de los animales que estaban enfermos. Con lo cual,
asesorados por la Organización Panamericana de la Salud, por la Facultad Veterinaria, estas medidas han hecho que lleguemos a una fase en la que hay que seguir insistiendo con las medidas, pero que ya no es una emergencia, ya es una situación establecida y que no hay que bajar los brazos de ninguna manera, pero a través de la educación creemos que se puede monitorear esta situación. Y a su vez, el monitoreo de los departamentos vecinos. Claro. En Paysandú se está haciendo una vigilancia activa de la presencia del vector, es negativo. Se está haciendo en Rivera, por ahora es negativo. Así que está localizada en Salto, en el departamento de Salto y en Bella Unión. Y nosotros estamos, podríamos decir, satisfechos de las medidas que ha tomado toda la población en su conjunto, ¿no? Está Tacuarembó por ahí también, supongo que también está siendo sujeto a los controles. Exactamente. En Tacuarembó todavía no se han establecido controles, pero prontamente... Parte. Bien, pensando otra vez, o hablando de nuevo de la leishmaniasis, yo tengo la impresión de que no todo el mundo sabe qué es. ¿Cómo la podemos definir brevemente? Sí, es una enfermedad transmitida por un vector, que es una mosquita que se llama Lusmila longipalpis, tiene un nombre muy raro, que es muy pequeñita, prácticamente invisible, que ella le transmite la enfermedad al perro. El perro es el reservorio y la mosquita, si pica al perro y después pica a un ser humano, se la puede transmitir. Es una enfermedad también que se caracteriza por un cuadro de severa repercusión general, que se acompaña de un hígado y un vaso aumentados de tamaño, y que sin tratamiento es una enfermedad que tiene una mala evolución, es una enfermedad mortal, y que el tratamiento tiene sus complicaciones, pero que reduce la mortalidad a menos del 6%, pero que afecta fundamentalmente a menores de 10 años y a personas que tengan algún trastorno previo, fundamentalmente un trastorno de la inmunidad. Y cuando hablamos de personas con trastornos de la inmunidad, hay que acordarse que en Uruguay hay alrededor de 12.000, 13.000 pacientes con VIH, claro, que tienen en principio un trastorno de la inmunidad, lo pueden tener en más o menor grado. Así que nos interesa muchísimo tratar de evitar esta enfermedad. Y una de las maneras de evitarla es, bueno, con todas estas medidas que hemos tomado y con la protección individual de la picadura de las mosquitas. Para eso, bueno, el uso de repelentes cutáneos, el uso de repelentes ambientales, pero sobre todo, y lo hemos visto ahora en Salto, estuvimos la semana pasada levantando la emergencia sanitaria y visitando algunos lugares donde se habían encontrado trampas positivas para la mosquita. La higiene periambiental es fundamental. Es decir, en esta época de podas de árboles no pueden quedar las podas ahí al costado de la casa porque favorece el desarrollo de la mosquita. Hay lugares donde todavía hay gallineros cerca de las casas, eso no puede existir porque también en esos lugares se puede reproducir la mosquita. Así que hay que tomar una serie de medidas. Estas se llaman enfermedades desatendidas, y son desatendidas porque afectan fundamentalmente a las zonas pobres, con carencias sanitarias, con carencias de diversa índole, y por eso nosotros estamos tratando de atenderla para tratar de evitar su propagación. Bien. En los últimos días escuchamos hablar nuevamente de leptospirosis en Uruguay, o sea, en realidad de trabajos, de hecho hasta trabajos científicos están llevando adelante con la tipificación de cepas al respecto. Sí. Una enfermedad que afecta a los animales, pero también, por supuesto, a los humanos, a los seres humanos. ¿Tienen casos? Sí, siempre hay. Periódicamente aparecen casos de leptospirosis, pero también son enfermedades que requieren de una correcta higiene ambiental y de un cuidado con los vectores. Pero no implica una alerta sanitaria. No, para nada, no, para nada. No, estamos lejos de una alerta sanitaria por eso. Bien. Confieso que me sorprendo muchas veces cuando abrís portales de Paraguay, de Brasil ni hablar, por ejemplo, es muy frecuente verlo, pero portales de Argentina, sobre todo del litoral argentino, yo qué sé, diarios de Rosario, de Entre Ríos, de Santa Fe. Y la verdad que los casos de Zika en esos lugares se están explotando. Y me pregunto, ¿y por qué si están acá, Uruguay no? ¿Tenemos casos de Zika? No hemos tenido casos autóctonos. En estos 19 días que llevamos del año 2017 no hemos tenido casos ni de dengue, ni de Zika, ni de chikungunya. ¿Zika es lo que más les preocupa?
Claro. Digo, la conclusión que saco yo, por lo menos, mirando noticias que llegan de la región, no de la región hablo de lejos, de 500 kilómetros. Sí, me encanta la pregunta porque podemos desarrollar algunos conceptos. Preocupa Zika por lo que significa Zika en la mujer embarazada, que está comprobado, que provoca alteraciones neurológicas en el feto. Quizá la más comentada a nivel general es la microcefalia, que quiere decir que tiene una cabeza de diámetro chico, pero recordar que cuando la cabeza de diámetro chico es porque no creció el cerebro, que es lo que empuja al crecimiento del cráneo. Pero también se han descrito otras malformaciones neurológicas en el feto que pueden manifestarse de distinta manera en el recién nacido. Así que esa es una preocupación fundamentalmente porque nuestros niños los queremos sanos. Pero también estamos preocupados por dengue porque ustedes saben que dengue puede dar un cuadro que puede ser grave. Pero de todo esto, y yo estos días he repetido mucho una frase que me ha gustado mucho y que dice que el mosquito que a ti te pica es el mosquito que tú criaste. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta preocupación sanitaria que tiene el Ministerio tiene que trasladarse a toda la población, porque toda la población tiene que ser responsable de combatir al mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo se combate el mosquito? Ya lo habrán sentido muchas veces y lamento tener que repetirlo, pero vale la pena, es evitar el crecimiento de las larvas y las pupas en las aguas estancadas. Y las aguas estancadas pueden estar en un pequeño vaso, en un gran recipiente, en una cubierta que está tirada. Claro, cuando se dice aguas estancadas, yo tengo la sensación de que el razonamiento directo es grandes concentraciones de agua, pero en realidad es una tapita de refresco. De refresco, exactamente. Todo eso, y que en todas las casas podemos hacer el esfuerzo para evitar que estén Pero además de las casas, nosotros estamos preocupados porque la semana pasada la doctora Gabriela Willard recibió, que es una experta en estos temas, que trabaja y nos asesora en el ministerio, en realidad la que sabe del tema es ella. Le trajeron unos frascos del cementerio del Buceo donde había cientos de larvas y de pupas, porque no hemos convencido, y esto es un problema nuestro, a la población de que también en los cementerios no hay que poner macetas con agua, hay que poner macetas con arena, porque ahí se pueden reproducir muchísimo. Claro, ahí tenés grandes concentraciones de reservorios de agua para que el mosquito se reproduzca. Es importante que a través de ustedes podamos transmitir a la población de que hay que cambiar esas conductas y que es lo mismo, y el respeto que merecen las personas que van a saludar a sus miembros queridos a los cementerios, es que las flores se pueden poner igual en recipientes con arena, quizá duren un poco menos, pero nos vamos a proteger de estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Sí, claramente. Jorge, gracias por habernos acompañado. Hay muchos temas, obviamente la cartera de salud pública es muy amplia, son muchos los temas, pero bueno, queríamos hacer y poner énfasis en estos que hemos conversado, porque son temas que están en la actualidad, ¿no? En realidad es el Ministerio de Salud Pública que le agradece a la prensa la posibilidad de transmitir a la población estas normas generales, porque estamos seguros que si las cumplimos vamos a tener menos enfermedades. Gracias por haber venido. Gracias. Vamos cerrando la entrevista por acá entonces con el director general de la salud, el doctor Jorge Kian.